Hola, mi nombre es León García Gerardo Gabriel, soy estudiante de la carrera de Psicología del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Santo Tomás, y este video tiene como propósito crear una pequeña introducción o guía desde mi entendimiento del modelo de terapia breve centrado en soluciones que parte de 1970, pero nos centraremos y nos apoyaremos del libro El modelo centrado en soluciones, escrito por el profesor Miguel Montiel Cortés, que es encargado de impartir el modelo en dicha institución. Este modelo es bastante acomodido, por así decirlo, pues es un modelo de fácil entendimiento y de fácil aplicación. Dichas terapias o dicho modelo tiene un periodo de 8 de 7 a 8 sesiones máximo. En este modelo tenemos tres influencias muy importantes, que es el cambio, el modelo de cambio, el modelo de recursos y el modelo de cooperación. Pues nos dice que el cambio es constante e inevitable. Que el modelo consiste en dirigir a los clientes a ejecutar conductas para alcanzar un cambio que parte de un sistema que repercute en otro sistema directamente. Entendido de otras palabras, puede ser un efecto dominó, donde afecta a uno, afectará en otro de igual o de mayor manera. En dicho modelo de terapia breve centrada en soluciones, se enfoca se enfoca y está dirigido de manera positiva hacia el cliente. Pues si está dirigido y se enfoca en un diálogo negativo, tiene como propósito crear un insight. Sin embargo, dirigirlo de manera positiva ayuda a crear conversaciones que nos ayuden a sacar los recursos, las metas y los pasos pequeños para conseguirlas. Pues cada persona tiene los recursos necesarios para solventar sus problemáticas a partir de un cambio pequeño que puede ser percibido por sí mismo o por alguien externo. Esta parte es muy importante, pues parte de la estructura de cómo está estructurada cada sesión. Después tenemos la parte de los recursos, que los recursos son muy importantes, pues es lo que nos va a ayudar a solventar los problemas y a explotándolos dentro del paciente. Pues bien, hay un apartado que dice: si algo sale bien, si algo resulta bien, continúa haciéndolo. Si algo sale mal, no lo hagas, ya no lo continúes haciendo. Dentro de estos recursos tenemos o están clasificados en tres: internos, externos y relacionales. Los internos tienen que ver con la autoestima, el autovalor, las variables de personalidad, entre otras cosas, mientras que los externos tienen que ver con el ambiente laboral, el ambiente educativo, entre otras cosas, el ambiente residencial. Y los relacionales tienen que ver o están relacionados directamente con la familia, como podría ser el valor, el respeto, etcétera. Teniendo presente estas tres cosas, que son el cambio, los recursos y la cooperación, tenemos que entender la estructura del modelo, que parte de cuatro fases: la socialización, la demanda trabajable o formulación del objetivo, la intervención y o prácticas conversionales y la intercesión. Dentro de la socialización es de los factores más importantes que hay que tener en cuenta antes de empezar una terapia, pues en ella se encuentra el rapport, donde podemos obtener la confianza del paciente y crear ese ambiente terapéutico donde nos facilite la información, o el paciente tenga la confianza de facilitarnos la información de los recursos, de las competencias, de las fortalezas y de las habilidades que tiene para explotarlas y ayudarlo a crear esa
apertura o esa brecha para poder solucionar y solventar la problemática que lo trae a terapia. Después tenemos lo que es la demanda trabajable o formulación del objetivo, que es conformada por 7 pasos muy fundamentales para crearlo. La primera es la propuesta por el cliente. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que quiere conseguir el cliente dentro de la terapia? Después tenemos que tiene que ser afirmativo. Pues ya bien dijimos que un diálogo en afirmativo ayuda al paciente a crear esos recursos, esas metas que lo ayudan a solventar el problema. De manera positiva podemos ayudar o explotar o a motivar al paciente a alcanzar esa meta. Pues un objetivo en positivo mayormente impulsa a los pacientes o a las personas en general a alcanzar esa dicha meta. Después tenemos las conductas concretas. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que hará para crear o conseguir esas metas? Tomando ejemplo, uno de los pacientes que tuve en este semestre, su objetivo era dejar de procrastinar. Y una de sus conductas concretas era dejar de perder el tiempo en el celular y hacer sus tareas. O realizar las tareas en tiempo y entregarlas en tiempo y forma. Su cuarto tiene que ser interrelacional. Esto quiere decir que tiene que ser percibida por otras personas. Ya lo dijimos anteriormente, las pequeñas cosas que son percibidas por otras personas o por uno mismo, igual tiene que ser de la misma manera con el objetivo. Tiene que ser visible o palpable para la persona este objetivo. Tomando el mismo ejemplo de dicho paciente de la procrastinación, al darse cuenta de que lo han felicitado por entregar sus trabajos, sus tareas a tiempo, y al ver que su promedio y sus tareas han subido, es una manera fiable de saber de que se está cumpliendo su objetivo, pues algo visible, es algo palpable, por así decirlo. Después tenemos que tenga una evidencia. Bien, tomando el ejemplo el quinto punto diciendo de que tenga una evidencia es una. Tomando el ejemplo del chavo de procrastinación, una evidencia fue su cronograma. Para él una forma fácil de obtener ese objetivo fue crear un cronograma, el cual seguirlo de manera pautal para llegar a ese objetivo. Dicho cronograma lo ha ayudado a mantener sus tareas, sus actividades, sus tiempos de manera ordenada y poder conseguir todo y poder conseguir ese objetivo antes puesto de manera asertiva. Después tenemos la emoción. ¿Qué emociones le causa al paciente el conseguir ese objetivo y qué emociones tiene actualmente? Y por último tenemos qué se resuelve, lo importante en la situación, qué logros, avances y revisión de la tarea tiene. Hay que paulatinamente durante las sesiones hay que ir retomando qué avances, qué logros ha tenido para lograr ese objetivo. Para esos 7 puntos son los importantes o son los que abarcan la demanda trabajable, la segunda fase de la terapia. Después tenemos la intervención, que son las prácticas o las técnicas a utilizar para lograr los objetivos impuestos por el cliente o por el paciente. Y por último tenemos la intercesión, que es un lapso de 10 minutos que se toma a mitad o a 3/4 partes antes de que termine la sesión, donde los terapeutas junto a un grupo de coterapeutas exponen el caso y ayudan a centrar o a resolver o a enfocar la situación del paciente en este caso. Dentro de esta intercesión
se retoma lo que es la recapitulación de lo que ha pasado o qué es lo que está pasando con el paciente, los elogios y las tareas que se les da al regresar a la sesión y al finalizar dicha sesión. Teniendo ya en cuenta esta estructura, desde mi perspectiva o desde mi experiencia que tuve dentro del semestre, podría decir que el modelo es bastante bueno. En primera, porque el causal report te ayuda y te facilita esa confianza con el paciente y esa apertura y esa disponibilidad que tiene para crear un avance. Si no creas una buena confianza, es muy difícil crear o lograr un avance paulativamente con tu paciente. Después tenemos lo que es las técnicas. La técnica más utilizada o la técnica más recomendable es la escala de avance. La escala de avance te ayuda a poner como que ciertos objetivos, pues al principio de las sesiones puedes aplicar la técnica de escala de avance y situar dónde se encuentra el paciente de una escala del 1 o del 0 al 10. 0 de lo peor a 10 a como quiere estar, al objetivo, a la meta alcanzable. Este 10 también puede estar directamente relacionado con lo que es la pregunta milagro. La pregunta milagro quiere decir cómo es que se encuentra, cómo se visualiza con el problema resuelto. ¿Cuál es su objetivo, por así decirlo? Y dicha técnica de la pregunta milagro va muy de la mano o es muy parecida a lo que es la bola de cristal, que es una visualización externa de cómo se vería él con el problema resuelto en un futuro. De igual manera tenemos el de la pregunta de confrontación, que también ayuda a establecer ese objetivo. La escala de avance, retomándolo de nuevo, es importante, pues tomando de nuevo el ejemplo del paciente con procrastinación. Él se encontraba en un 1, en un 2, diciendo que todo el tiempo procrastinaba y jamás hacía sus deberes, y eso le causaba problemas tanto en la escuela como en su casa. Al pasar 2-3 sesiones, al pasar a la segunda o tercera sesión, se encontraban en 5 o 6. Pues en ese tiempo ya empezaba a tener su cronograma y su priorización de las actividades que tenía que hacer. Al finalizar la terapia en la séptima sesión, él ya se encontraba en un 9. En un 9 donde ya entregaba, ya estudiaba, ya tenía ordenados sus tiempos de toda su semana, abarcando los deberes de casa, las tareas, los proyectos, ejercicio y actividades recreativas, teniendo un orden en su vida. Y no alcanzando el 10, pues él refería de que el 10 para él sería dejar por completo la procrastinación, que en ese momento se le explicó que es bueno procrastinar de vez en cuando. Sin embargo, el cliente casi siempre tiene la razón, así que pues se quedó en 9 en su al parecer. Y después tenemos lo que es la bola de nieve. La bola de nieve también es una técnica a utilizar seguidamente, pues es una técnica que dice que de poco en poco se hace un muchito. Este de poco en poco se hace un muchito se revisa constantemente durante las sesiones, pues en cada sesión tienes que visualizar qué avances y logros ha tenido durante los días que no se ven, que de sesión a sesión tienes que checar los logros y avances que no tiene o a que ha tenido. Un ejemplo, otro paciente que llegó por dependencia emocional por causa de una ruptura, su paso poquito en poquito fue empezar a salir, empezar a hablar, empezar a jugar, empezar a crear un negocio con sus amigos. Eso en un lapso de 7 sesiones,
en tiempo de 7 semanas, de entre 7 y 10 semanas, pues faltó una que otra semana. Y de poquito en poquito se hace muchito hasta crear una bola de nieve lo suficientemente grande para saber o para tener presente qué es lo necesario para solucionar ese problema. Esas técnicas pueden ser fundamentales dentro de la terapia y son bastante prácticas, pues no son difíciles de llevar. De ahí en fuera tenemos lo que es la tarea y los elogios. Los elogios que se llevan a cabo o son formulados durante la intercesión son necesarios, pues al crear un ambiente o una expresión positiva hacia el paciente lo motiva y lo ayuda a alcanzar esas metas. Tomando de nuevo el ejemplo del paciente con procrastinación, en su momento los elogios que se le podrían dar como felicidades por entregar a tiempo tus trabajos, felicidades por la responsabilidad que tienes, por ese compromiso que tienes, lo ayudaron a seguir y a motivarse a decir, claro, yo puedo seguir adelante y dejar la procrastinación a un lado. Después de la primera sesión, bueno, ahora pasando a la estructura de la primera, segunda y demás sesiones, se empezaría en la primera sesión con, con el report, después con la demanda trabajable, después con la intercesión y al final con la despedida. En la segunda sesión se empezaría con el rapport, un pequeño rapport, no extenso tanto como en la primera sesión, pero sí lo suficiente como para crear esa confianza nuevamente. Después sería con los avances o logros que se ha tenido durante esa semana. Y siguiendo por lo que es la demanda, la escala de avance, la técnica de bola de nieve o de visualización o de pregunta de confrontación. Y de ahí en adelante se repite dicho patrón durante la tercera, cuarta, quinta sesión y se da por concluido cuando se alcanza el objetivo o cuando el paciente cree que ya lo haya conseguido, ya haya una evidencia física y palpable como lo podría ser el que alguien se haya dado cuenta del cambio que ha tenido, aparte de él mismo. Para finalizar y no hacer tan extenso este video, como experiencia personal, podría decir que el modelo o este tipo de terapia es bastante práctico y podría tomarse con adicciones como lo podría ser el alcoholismo, podría tomarse con problemas de ansiedad, de procrastinación, de pérdidas, con cualquier problema en general, viéndolo desde un enfoque perspectivo desde el terapeuta y el cliente. De igual manera, te da mucha libertad te da mucha libertad dentro del cubículo para poder solucionar el problema, siempre y cuando recordemos que esté enfocado en lo positivo y no en lo negativo, en crear experiencias, en crear un ambiente positivo y un impulso hacia el paciente para lograr esas metas. Las técnicas a utilizar pueden ser variables y pueden ser acomodidas a como lo tengas tú presente. Si te acomodan algunas técnicas, en este caso dentro de la institución que anteriormente ves terapia cognitivo-conductual, algunas técnicas a utilizar en ese modelo las podrías emplear aquí. De igual manera, este modelo te da la facilidad de crear y de experimentar técnicas apegadas o
que te den las fortalezas, habilidades y competencias del paciente, pues no se limita a nada más a un trabajo dentro del cubículo, sino también en tareas en casa y actividades para mejorar esa situación donde el problema se presente. Tomando el ejemplo de la dependencia emocional de mi paciente anterior, no solamente se trabajó dentro de la sesión, sino también con tareas o técnicas a utilizar a su día a día, por ejemplo la balanza, que refiere a comparar lo positivo y lo negativo y qué tiene más peso, y base a eso tomar una decisión acorde a la situación en ese momento que esté fuera de manera positiva. Y por último, y sin destacar, como sugerencia, o bueno, como sugerencia personal hacia los nuevos estudiantes o a los que van a pasar durante estas sesiones, durante estas materias, es: una, confíen en el proceso que están llevando. Dos, crean en su paciente y apoyen a su paciente utilizando sus fortalezas, habilidades y competencias que tiene para crear para llegar a la meta establecida. 3. Entiendan el modelo desde antes. Y 4. Estructuren bien cada sesión, o estructuren o tengan presente a cómo va a estar enfocada la terapia. No poder saltar de técnica en técnica. Sin embargo, tener estructurado qué técnicas utilizar que acomoden adentro de la situación de su paciente. Y ya. Eso sería todo por mi parte. Espero que esta pequeña introducción a la terapia breve centrada en soluciones haya sido de ayuda a tener una noción más presente de cómo es la estructura y qué modelos están presentes dentro de esta terapia, cómo se centra y cómo está enfocado, para que próximamente en futuras generaciones pueda ser utilizado este video de manera recreativa y de una manera introduccional hacia el modelo. Muchas gracias, eso sería todo.